Aquí comienza Pasancor, ediciones particulares. Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Pasancor, ediciones particulares. Y antes de arrancar con el tema de hoy, os recuerdo que se acerca ya, por fin, ese preguntas y respuestas, ese especial que voy a hacer, la quinta edición. Y bueno, tenéis esas vías de contacto, tanto por YouTube como por iVoox y también por Telegram. Caja de comentarios de YouTube, caja de comentarios en iVoox, correo electrónico pasancor.ep@gmail.com y en Telegram, la nueva vía que hemos abierto en Pasancor Ediciones Particulares. Buscáis por Pasancor o por @Pasancor y ahí aparecerá el chat correspondiente de este podcast. Ahí podéis dejar vuestras cuestiones. Y como digo, ya próximamente pues haré ese programa especial de preguntas y respuestas. Ahora ya sí, metiéndonos en materia, os voy a poner en antecedentes, si recordáis aquella imagen que todos vimos en televisión, aquella imagen pues lamentable y vergonzosa, por una parte, que produjo la Casa Real en esa ceremonia que llevó a cabo para entregarle no sé qué cosa, vamos, del rey a la futura reina, a la princesa Leonor. Pues aquí, bueno, a la hora de hacer todo el paripé, toda la parafernalia, toda esa ceremonia, posteriormente luego se hicieron unas fotos y ahí pues se vio esas imágenes que han recorrido, yo creo que todas las televisiones, no solo de España, sino de gran parte de Europa y del mundo, en las que se le ve a la actual reina, a la Leticia Ortiz, pues intentando evitar que la reina emérita, doña Sofía, pues salga en esas fotos que se estaban haciendo al final del acto. Bien, todo eso pasó. Y pasados unos días, no sé si fue una semana o no sé cuántos días, pues el rey emérito, don Juan Carlos, tuvo que ser intervenido por un cambio de prótesis en una de sus rodillas. Y bueno, pues toda la familia real, como es normal, acudió a la clínica a visitarle, a verle. Había ocurrido el acto anterior que os comentaba y bueno, pues estaba muy reciente y había gran expectación por todo el mundo, pues a ver de qué manera se comportaba la familia real. Bien, pues a la salida de la visita, bueno, se veía cuando fue el rey, don Felipe, acompañado de toda su familia, pues se vieron imágenes lamentables, pues intentando dar la impresión de que no había pasado nada, de que están en plena armonía, una armonía total. Y bueno, allí el rey Felipe era preguntado por los periodistas de qué tal estaba su padre, cómo había ido todo, qué tal, pues eso, que cuándo le iban a dar el alta, cómo se estaba recuperando, cómo estaba de ánimos, etcétera. Preguntas vamos, que realmente a pocos interesaban, no por nada, porque la intervención era un mero trámite, no tenía, afortunadamente, para la salud del rey emérito ninguna trascendencia, pero la gran expectación estaba a ver si había alguna pregunta relacionada con ese acto que se había producido días anteriores y que había provocado esas lamentables y tristes imágenes que todos pudimos ver. Bien, pues como pudimos comprobar, ningún periodista pues preguntó al rey por lo acontecido en ese acto. Nadie preguntó nada. Posteriormente, pues se empezó a filtrar, se empezó a comentar que desde la Casa Real se había advertido a la prensa de que no hiciesen preguntas de ningún tipo referentes al
hecho acontecido en el acto este que se le preparó a la princesa. Bueno, pues fueron obedientes los periodistas porque nadie preguntó. O fueron obedientes o fueron unos auténticos zoquetes, unos auténticos burros por no preguntar algo que estaba en la actualidad y que todo el mundo pues quería conocer la opinión del rey. Pues bien, esto es lo que nos lleva al tema de hoy, precisamente. Es la manera que hay de desacreditar el trabajo de los periodistas. ¿A dónde estamos llegando? No ahora mismo, se lleva ya unos cuantos años haciendo esto. ¿Y de qué manera pues se le hace sufrir a un periodista? Si ya de por sí la labor del periodista se ha desvalorizado un montón en los últimos años, con los sueldos, los salarios miserables que se están pagando, y me diréis, bueno, esto ya desde la crisis que nos vino a partir del 2008-2009 está pasando en gran cantidad de sectores, efectivamente. No digo que no, pero en el mundo del periodismo, que es de lo que estamos hablando, ha sido lamentable las condiciones de trabajo, lo que tienen que aguantar los periodistas, las horas que tienen que echar. Un periodista sabe cuándo llega a una redacción, pero no cuándo sale, en muchísimas ocasiones, trabajando horas intempestivas, fines de semana. Y luego otra cosa, ese pago de horas extras a los periodistas. Horas extras y periodistas, a la hora de pagarlas, la verdad es que no son términos que unan muy bien. Esto de horas extras en el periodismo está prácticamente en peligro de extinción, desgraciadamente. Pues a esto tenemos que unir, por desgracia, la falta de profesionalidad que en ocasiones consiguen que los periodistas lleguen a hacer. Es decir, falta de profesionalidad, me diréis, ¿y por qué? Ahora tú te estás metiendo con los periodistas. Falta de profesionalidad, digo, para la gente que luego va a escuchar esa información, va a leer esa información o va a ver esa información, según el medio que utilice. ¿Y por qué es? Pues simple y llanamente porque en muchísimas ocasiones pues no dejan o no nos dejan ejercer nuestro trabajo. Es decir, simple y llanamente preguntar, que es uno de los principales trabajos, es el trabajo principal y fundamental del periodista, preguntar. Pues sí, ya hay en muchas entrevistas, incluso muchos eventos o ruedas de prensa, en los cuales pues ya de una u otra manera te dicen: de este tema no se puede hablar, de este tema no se puede preguntar. Lo estamos viendo en cuanto se refiere a políticos, en cuanto se refiere, por ejemplo, a futbolistas, y hay varios tipos. Hay, por ejemplo, cuando haces una entrevista, puede ser, por ejemplo, una entrevista que tú cierras y te ponen condiciones de estas preguntas no se pueden hacer o estos temas concretos no se pueden tratar. Si quieres la entrevista, que te la concedamos, tienes que pasar por el aro. Esta es una de las condiciones que a veces ponen. Otras ocasiones lo que hacen es quieren recibir previamente las preguntas que les vas a hacer para no pillarles por sorpresa, y a raíz de esas preguntas que tú hagas, pues conceden la entrevista o no la conceden. Este también es otro método que se está utilizando. Hay otros todavía muy lamentables, que en ocasiones ni siquiera ves a la persona que vas a entrevistar. Te pones en contacto, que bueno, eso se hace casi con todos los personajes, sobre todo personajes importantes, con el correspondiente gabinete de prensa o gabinete de comunicación. Intentas preparar la entrevista y te dicen que bueno, que les mandes el cuestionario y que próximamente pues recibirás las respuestas a esas preguntas. Es decir, la verdad es que esto, si eres un poco vaguete como periodista, te viene muy bien porque directamente te hacen el trabajo, directamente te lo mandan y luego ya pues copias las respuestas, preguntas y respuestas, y ya está. La verdad es que es solucionado, te dejan el trabajo hecho. Es otra opción. Otras opciones también que hay,
que también están muy de moda. Antes había ruedas de prensa, ahora en muchísimas ocasiones hay comparecencias. Es decir, convocan a los periodistas, sale el tipo o la tipa de turno, leen un comunicado, no admiten preguntas, además esto lo dice ya el correspondiente jefe de prensa que hay allí, y hasta luego. Que lo que siempre decimos los medios de comunicación es, bueno, si tenían pensado hacer esto, en ocasiones la verdad es que te lo dicen previamente, en otras no. Pero si hacen esto, ¿no es más fácil hacer un comunicado y mandarlo directamente ya a las correspondientes redacciones? Y ya está. Los medios de comunicación simplemente tiran de archivo para meter 4 fotos o 4 imágenes en televisión y las fotos en el periódico o revista y ya está. No pasa nada. Y nos evitamos desplazarnos allí para que nos lean un comunicado. En alguna ocasión incluso dicen, bueno, admitimos 2 preguntitas, 2 o 3, venga, 3 preguntillas. Pero bueno, cuando sobre todo, la verdad, el periodista lo pasa peor, es en aquellos eventos o actos en los cuales directamente es que se te prohíbe preguntar sobre un tema concreto. Esto, por ejemplo, en el mundo del deporte, aquí en España, por ejemplo, en el mundo del fútbol, pues pasa cada vez más. Acudes a un acto de un jugador de fútbol que presenta pues una de las marcas que patrocina algún producto, acuden allí todos los medios de comunicación, de hecho por eso los invita la marca, porque saben que claro, luego van a tener repercusión mediática en la prensa, y te dicen que solo puedes preguntar sobre el evento en cuestión. Pero vamos a ver, ¿a quién le interesa el evento? ¿A quién le interesa las zapatillas que están presentando o el coche de turno o la colonia? Nos interesan las declaraciones del jugador, qué piensa de lo que ocurrió en el partido anterior o de la polémica que se ha montado con su posible marcha del club, por ejemplo. Pues no, de esto no puedes preguntar. E incluso a veces con amenazas de la posibilidad de que no te vuelvan a conceder una entrevista cuando solicites a un jugador o en ciertos eventos futuros, incluso quitarte la acreditación. O sea, fijaros a dónde se llega. Pero es que voy más allá. Ya no solo son las personas encargadas de cada jugador, por ejemplo, o cada personaje importante. Hablamos, por ejemplo, de UEFA. La UEFA, que organiza la Champions y la Europa League en fútbol, estamos hablando, solo permite que preguntes a los jugadores sobre el partido que acaban de jugar, que acaban de disputar, o la propia competición que están jugando. Pero no te dejan que te salgas de ahí. Es verdad que luego, afortunadamente, los periodistas preguntan lo que quieren en ocasiones y se saltan esa regla, pero como te pillen y quieran meterte caña, te pueden incluso quitar la acreditación de la zona mixta de los estadios, o que pases al estadio con la acreditación para entrevistar a los jugadores. O sea, fijaros hasta qué punto estamos llegando en este siglo XXI, ya bien metidos en este siglo XXI, un siglo de libertades, de tolerancias, de eso, de libertad de expresión en el mundo de la comunicación. Y nos estamos encontrando con temas de estos. ¿Qué os voy a decir de esas ruedas de prensa o comunicados del presidente del gobierno mediante plasma, que tan famosos se hicieron? Fijaros. Entonces, hemos llegado a un punto en el cual pues el periodista tiene que andar con pies de plomo y a ver qué pregunta o cómo lo preguntas, porque, como digo, puedes encontrarte incluso con una sanción. Ya no es que no te responda el personaje de turno, que eso está totalmente en su derecho. Pero igual que la persona que tú preguntas está en su derecho de no contestar, tú tienes la obligación como periodista y el derecho a preguntar. Es como decimos muchas ocasiones, cuando nos preguntan algo, tú pregunta lo que quieras que yo te diré lo que me dé la gana. Y es así. Pero la obligación de un periodista es preguntar.
tú luego respondes lo que quieras o no respondes directamente. Dices, mira, perdona, discúlpeme, pero a esa pregunta, con todos los respetos, no voy a contestar. Perfecto. El periodista no va a sacar una pistola y te va a apuntar y te va a obligar a que respondas. Y encima lo que el periodista quiera, ni muchísimo menos. Tú ya estás en tu derecho de no contestar. Pero claro, la verdad es que mucha gente se acoge, cuando son preguntas muy embarazosas, a ese dicho que se dice que decimos de el que calla otorga. Es decir, para mucha gente, el no contestar, de alguna manera, entiende que está contestando. Es decir, el silencio muchas veces deja esa respuesta dada, la que el periodista en ocasiones quiere conseguir. Cuando no se quiere de un tema determinado hablar y la persona ni siquiera contesta, pues ya está respondiendo. Entonces, pues evitando que me hagan esa pregunta, así me evito ese bochorno y ese mal momento. Porque normalmente además son preguntas que van relacionadas en muchas ocasiones con algo que no has hecho demasiado bien. Lo que ocurre con esto es que se está viendo ya como algo muy normal. O sea, eso de llegar a una rueda de prensa y que, por ejemplo, como os he comentado, el jefe de prensa de turno pues comente que sobre el tema de tal no se va a hablar o no se puede preguntar. Que nos ciñamos solo a preguntar sobre el tema que está sobre la mesa de actualidad ese día y por lo que se ha convocado la rueda de prensa. Pues en estas ocasiones, la verdad es que en muchas de las ocasiones, los periodistas, cuando se les dice esto, la mayoría de ellos, lo que harían, si dependiese de ellos, es largarse. O sea, largarse y decir, mira, si al final nos tenéis que dirigir las preguntas vosotros, cogemos y nos vamos. Y ahí se queda vuestra información y la repartís vosotros o la difundís como queráis, pero nosotros nos vamos. Lo que ocurre, pues ya sabéis, como en casi todos los oficios. Los que acuden a la rueda de prensa, pues son unos mandados. Es decir, no pueden decidir por ellos mismos. Como no seas un freelance, pues no puedes decidir por ti mismo. O sea, vas a la rueda de prensa mandado por tu jefe de redacción o directamente el director de tu periódico, de tu televisión, de tu radio, etcétera. Entonces, claro, tú vas representando ese medio, no vas tú como periodista, como persona. Entonces, pues, te tienes que tragar el sapo, meterte el rollo que te metan y luego, pues, transcribir e irte de la rueda de prensa sin preguntar lo que tú querías preguntar. Y si lo preguntas te van a responder de mala gana y, como he dicho anteriormente, incluso te puedes jugar la acreditación para futuros eventos o futuras ruedas de prensa que luego te puedan conceder algún tipo de entrevista con jugadores o, como digo, con el político de turno. Y entonces, pues, al final pasas por el aro y pues dejas de facilitar esa información que tú querías dar. Porque una cosa que tiene que tener la gente muy clara es que el periodista lo que intenta preguntar no es para poner entre las cuerdas al personaje de turno y dejarlo allí que se ponga, vamos, que le salgan los colores. No. Lo que intenta hacer el periodista es, ya que tiene la opción de preguntarle a esa persona que no está al alcance del ciudadano de a pie, es esas preguntas que el ciudadano de a pie le haría, hacérselas tú. Porque cuando te pones delante de una persona pues que tiene cierta relevancia en cualquier sector, lo que intentas es ponerte en la posición de cualquier ciudadano, lo que le preguntaría. Si, por ejemplo, entrevistamos, pues mira, vamos a irnos a las altas esferas, al mismo presidente del gobierno, pues si le vas a preguntar sobre las pensiones, la subida de pensiones, por ejemplo, pues tú te vas a poner en la piel de esa señora o ese señor que cobra apenas 600 euros, que no llega a fin de mes y que en los últimos 3, 4, 5, 6 años le ha subido la pensión pues prácticamente nada, un 1%, si acaso, un 2%. Entonces tú le preguntas sobre ello.
Porque la señora o el señor de turno no le puede preguntar al presidente del gobierno. Ahí estás tú como intermediario para preguntarle. O al estudiante que acaba de terminar su carrera, con muchísimo esfuerzo, sin prácticamente opción a becas, y que ahora se encuentra pues sin opciones de trabajar, con un futuro muy negro, con pocas salidas profesionales, pues te tienes que poner en la piel de ese estudiante y hacerle las preguntas pertinentes al presidente del gobierno. Pero claro, si tú vas a entrevistar al presidente del gobierno y te comentan ya directamente el gabinete de comunicación que tenga, no, a ver, usted va a entrevistar al señor Rajoy, pero le tiene que preguntar sobre las siguientes elecciones que va a haber. Pero no se le ocurra preguntarle por el tema de las pensiones, que están todos los abuelos en la calle. Y no le preguntes tampoco por los estudiantes, que madre mía, que están ya bastante revolucionados con el caso este de la señora Cifuentes. De esto nada, de esto no se habla. Pues señor, pues para eso directamente ni acudo. Mándeme usted un resumen de lo que querían hablar y ya está. Y aquí paz y después gloria. A ver, he puesto el caso de Mariano Rajoy por irnos arriba del todo a la presidencia del gobierno. No por otro asunto, vamos. Podía haber elegido a cualquiera. Pero fijaros que, como digo, es algo que está ya prácticamente normalizado, que ya lo ha asumido tanto el mundo del periodismo como el resto de la gente, pero fijaros si lo aplicamos a otras profesiones. ¿Qué os digo yo? Imaginaros que a un carpintero pues le prohibimos que haga ciertos muebles. Le decimos, no, es que ese tipo de mesas no las puedes hacer. ¿Pero por qué? No, porque no. Porque son mesas que no van a quedar bien en los sitios. Bueno, el carpintero hará las mesas que quiera. Luego ya, si son muy feas o no corresponden a los tiempos que corren, pues lo que le va a pasar es que no va a vender ninguna mesa o ningún armario, que esos armarios ya no se llevan y no hagas armarios de esos, le puedes decir al carpintero. Y el carpintero hará lo que le dé la gana. Luego, si tú no la quieres comprar, la mesa o el armario, pues no lo compres. O al panadero, tú no le puedes decir a un panadero, este tipo de barras de pan no las hagas. O este tipo de dulce no lo puedes hacer. ¿Pero por qué? El panadero hará el pan que le dé la gana o el dulce que le dé la gana. Luego, si tú no lo quieres comprar porque no tiene calidad o ves que no es bueno, pues no lo compres. Pues el periodista igual. El periodista puede preguntar lo que quiera. Luego tú respondes o no respondes. Entonces, fijaros qué importancia tiene esto y a qué nivel hemos llegado. Yo la verdad es que afortunadamente, pues mira, es una de las razones por las que creé este humilde medio de comunicación. No trabajo para nadie ahora mismo en el sector. En el sector me refiero que no estoy dirigido por nadie en este canal y puedo decir lo que quiera. No estoy poniendo a mi jefe por ejemplo, en el disparadero ni muchísimo menos. No estoy comprometido a nada. Entonces, afortunadamente aquí, pues prima la libertad y puedo decir esto, pues porque no tengo a nadie que esté por encima de mí y esté pagándome mi sueldo por lo que estoy diciendo. Entonces, es la diferencia por lo cual un periodista libre lo puede decir y otro que está bajo el mando de unos jefes que lo van a mandar a una rueda de prensa y aunque les digan que no pueden preguntar sobre esto o lo otro, pues se tienen que callar la boca y hacer lo que les dicen. Porque luego es otro tema que se podría abordar. Esos intereses políticos por las editoriales de los medios. O sea, esto de que tú vas un día a la redacción y te viene el director de turno y te dice, oye, ¿qué pusiste ayer de este señor? De un político, no sé, pues de un presidente de una comunidad. Y tú, no sé, nada, pues acudí a una rueda de prensa y dijo esto, dijo lo otro. Y yo, bueno, pues las palabras que dijo, pues cuando las redacté, pues las maticé con respecto a cómo está este asunto, este tema, y ya está. Ya, pero es que tú pues te tienes que dedicar a copiar lo que te dice, lo transcribes y punto, y ya está. Y no tienes que meter tu opinión y no tienes que meterte con el presidente de la comunidad. Ya, pero ¿por qué?
Pues hombre, porque aquí cada año mete mucha publicidad. Estamos jugando el contrato del año que viene. Claro. ¿Tú qué estás haciendo? Pues faltando a la realidad y dejar de dar información. Pero es que al mismo tiempo estás comiendo de eso. Entonces al final te conviertes pues en un comercial más, que lo que quieres es vender un producto y la información, pues no digo que vas a mentir, pero posiblemente dejes de decir parte de la información veraz que deberías de dar. Ya por último, nos ceñimos a unos datos que han salido estos días. La libertad de expresión del periodismo ha salido por países, creo que España estaba en el número 29 o por ahí, y hemos bajado 2 puestos o 3, no sé si estamos ahora en el 31 o 32. Dicen que en parte ha sido por lo que está ocurriendo en Cataluña, y donde, bueno, pues se está comprobando que se sigue perdiendo esa libertad de expresión. El no publicar lo que tú quieres publicar, que simple y llanamente es lo que ven tus ojos y oyen tus oídos. El periodista es eso, es un mero transmisor de la información. Cuenta cosas, cuenta lo que pasa. Luego ya están aquellos periodistas que tergiversan la información, la manipulan y dan la información que ellos quieren que tú oigas, no la realidad. Pero ese ya es otro tipo de periodismo y que por desgracia también se practica, también os lo digo. Pero eso ya es otra historia. El periodista se tiene que dedicar a contar lo que ve y lo que oye. Luego ya están pues las interpretaciones o los artículos de opinión, que eso ya es otra cosa. Ya no estamos contando lo que ocurre, estamos dando nuestra opinión personal. Pero igual que la puedo dar yo, puedo ser periodista y dar mi opinión yo, la puede dar un fontanero, un electricista o cualquier persona, o un abogado, da igual. Pero es opinión personal. Luego ya está la opinión especializada, que tiene una formación, una profesionalidad y nos puede dar pues una opinión más técnica sobre lo que está hablando, eso sí. Pero eso ya son opiniones. Pero otra cosa es ser un contador de historias, contador de lo que pasa en la calle. Pero en fin, esto ya sería a lo mejor irnos un poquito del tema que os quería comentar hoy, que es la prohibición a la hora de preguntar, que cada vez, además lo digo así de claro y con conocimiento de causa, cada vez, por desgracia, se hace más. En esto sí que estamos dando pasos hacia atrás y, por desgracia, como digo, las libertades en el periodismo, pues vemos cómo día tras día se van perdiendo, así de claro. Os vuelvo a repetir antes de despedirme esas vías de contacto: pasancor.ep@gmail.com. En caja de YouTube y en caja de iVoox podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas para ese especial que ya se acerca. También en Telegram, en ese canal de @pasancor o directamente Pasancor, lo buscáis en la lupa, en el buscador, y apareceré yo por ahí y podéis hacer cualquier pregunta. Y recordad, podéis compartir todo este contenido si es que es de vuestro interés y veis que tiene cierta calidad. Y también, si queréis suscribiros, podéis suscribiros si no lo estáis todavía. Y también recordad, tanto en YouTube podéis darle esa campanita para que os avise cuando suba nuevo contenido. Y también en iVoox hay una opción en la aplicación de iVoox para que os avise cada vez que aparece un nuevo episodio, un nuevo podcast en la aplicación de iVoox. Nada más. Al final, fijaros, me meto en la media hora de programa. Esto de haber quitado lo de Spreaker va a ser una perdición para vosotros. Os voy a meter aquí cada rollo. Decía que no me quería ir más de los 20 minutos, pues estamos casi en la media hora. Nada más, nos escuchamos en el próximo episodio de Pasancor Ediciones Particulares. Ser muy, pero que muy felices. Adiós.